¿Cómo están? Vamos a dar una pequeña presentación, ¿cierto? Muy buenos días a todos, a todas. Las autoridades ¿cierto? Que nos acompañan, la gente de la universidad, evidentemente nuestros queridos estudiantes, profesores de inglés, a todas las personas que nos están escuchando actualmente por la videollamada. Quiero dejar con ustedes a don Fernando Atria, constituyente del Distrito 10, ¿cierto? Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, creo que todos lo conocemos, autor de varios libros, y que hoy, dentro de tomé su proceso distrital, ¿cierto? Y del trabajo que hace territorialmente, ha decidido venir a esta clase de política educativa donde sé que hay estudiantes de distintas carreras y que están todos, ¿cierto? Evidentemente bienvenidos a conversar un poco del proceso constituyente, a conversar evidentemente de educación, yo sé que es lo que nos llama a todos, y evidentemente hacer una conversación. De hecho, nos invitamos mucho a conversar con el profesor de conversar. Evidentemente él va a dar algún tipo de introducción, va a comentar algunas cosas, pero posteriormente la idea es conversar, que ustedes también intervengan, que ustedes también conversen, y podamos todos tener esta discusión académica en torno al proceso constituyente. ¿Ya? Profesor, le dejo, voy a ver el tema del documental y de la gente del documental y vengo Me parece inmediatamente. que, ¿Ya? bueno, gracias Maximiano. Am, Gracias a todos ustedes. Efectivamente, esto es parte de ustedes quizás saben que la convención esta semana tiene semana territorial, en que los convencionales en general se espera haciendo esto, ¿no? Yendo en actividades en los territorios para conversar sobre el proceso constituyente, sobre en qué está, qué es lo que viene, y bueno, de ahí iniciar una conversación. Eso es lo que a mí me gustaría hacer una presentación súper breve sobre eso, en qué está el proceso, cómo lo que viene, pero hacerla breve, de modo que después podamos conversar y que la conversación fluya en la dirección de los intereses de todos los participantes. Eh, Estamos acercándonos a la mitad del tiempo, ¿no? La convención tiene un año que se cuenta desde el 4 de julio, o sea, hasta el 4 de julio del próximo año. Por lo tanto, el 4 de enero es el momento de la mitad. ¿Qué es lo que se ha avanzado en estos 5, casi 6 meses? Eh, Bueno, lo primero que hay que tener presente, porque yo no sé si esto es suficientemente claro mirado desde afuera, es la, lo que significa, lo que significa que la convención haya partido desde cero. Y con esto no me refiero a la cuestión de la hoja en blanco, que la constitución comenzará desde cero, esa es otra cosa. Yo me refiero a que la convención misma partió sin tener nada preparado. Desde luego, partió sin tener nada preparado en términos materiales, como nos enteramos ese lunes aquí, en el que llegamos al edificio del Congreso a sesionar y no había ninguna condición para sesionar, y eso creo yo que reflejaba una grosera incompetencia del gobierno. Pero esa no era la cuestión principal. Eran 155 personas que no se conocían, que entonces no tenían ninguna relación especial de confianza, al contrario, había suspicacias, que no tenían procedimientos acordados sobre qué hacer y cómo hacer, que no tenían ninguna experiencia previa de participación en un órgano como esto. No es como en la Cámara de Diputados, que hay una elección y uno, no sé, se renueva, no sé, el 50% de la Cámara, y entonces llega un 50% de personas nuevas, pero llegan a un lugar que viene funcionando, que tiene prácticas, tiene reglas, tiene procedimientos, y se suman a eso. Aquí no, aquí nadie se sumaba a nada, esto era partiendo desde cero. Entonces, el proceso eh, de ir, por un lado, fijando reglas y procedimientos, y por otro, desarrollando relaciones que permitieran superar esa suspicacia inicial. Bueno, no es rápido. Nos tomó, de hecho, lo primero, 3 meses. A fines de octubre, la convención se dio sus reglamentos. Aquí era un paso crítico, ¿no? Sin ese paso no es posible continuar. Es un paso necesario porque uno no puede poner a 155 personas a discutir y decidir cosas si no especifica cómo se hace, bajo qué procedimientos, etc. Eso creó un problema para la convención, creo yo. Y es que durante esos 3 primeros meses hubo un desajuste notorio entre lo que yo creo que las personas esperaban que la convención estuviera discutiendo, cosas como salud, educación, seguridad social, vivienda, agua, etcétera, y lo que la convención tenía que estar discutiendo, que eran cuestiones que parecían más bien hasta casi leguleyas, ¿no? De reglamentos, de cuándo se presentan las indicaciones, cómo se hace, si el procedimiento es circular o es lineal, etcétera. Y eso creo que fue un problema.
Eso se acabó a fines de octubre. En noviembre comenzamos la discusión constituyente. Ustedes quizá habrán visto algunos de esos. Partimos por cada convencional teniendo la posibilidad de hacer una presentación ante la convención sobre su visión constitucional. Y después se inició el proceso de formulación de iniciativas. Las iniciativas son propuestas de normas constitucionales que pueden venir ya de los propios convencionales o pueden ser iniciativas populares de normas constitucionales. Y eso está abierto, hay una plataforma web en el sitio de la convención, chileconvención.cl, donde cualquier persona en principio puede subir una iniciativa de norma y esa queda disponible para ser apoyada a través de clave única por cualquier otra persona, y las iniciativas que reciban 15.000 apoyos o más van a ser consideradas como propuestas que se van a someter al mismo procedimiento que todas las otras propuestas. En eso estamos, ¿no? O sea, estamos ahora en el periodo en que está abierto el momento en que se pueden presentar iniciativas. Algunas ya se han presentado de convencionales, también se han presentado iniciativas populares que están recibiendo los apoyos y veremos qué pasa con ellas. Y mientras tanto, la convención se dividió en 7 comisiones temáticas. Las comisiones temáticas son las comisiones donde se discuten distintos aspectos del contenido de la nueva Constitución. Esas 7 son la Comisión de Sistema Político, que es donde yo participo, una comisión de principios constitucionales, que fija las bases que van a atravesar el resto de la Constitución. Chile es un Estado, por ejemplo, cosas que podría decir esta primera sección: Chile es un Estado solidario, Chile es un Estado social y democrático de derecho, Chile es un Estado plurinacional, la soberanía reside en el pueblo, ese tipo de cosas, cuestiones fundamentales que después informan el resto de la Constitución. Una comisión 3, la tercera comisión es sobre la forma del Estado, y eso ahí el tema fundamental, no el único, pero el fundamental, es descentralización. Yo creo que es bastante claro que la nueva Constitución va a configurar un Estado mucho más descentralizado que el que hoy día tenemos. Lo cual en sí mismo no es mucho decir, porque es difícil estar más centralizado de lo que hoy día estamos. Pero yo creo que se va a avanzar considerablemente en eso. La comisión número 4 es la Comisión de Derechos Fundamentales, que va a discutir la lista, el catálogo que le llaman, de derechos fundamentales. La comisión número 5 es una comisión de Medio Ambiente y Economía, que es bien interesante que esas dos cosas se discutan juntas, como una manera de enfatizar que la preocupación medioambiental, que yo también creo que va a estar en el centro de la nueva Constitución, no va a ser puramente declaratoria, sino va a tener consecuencias para la actividad económica, etc. La comisión 6, que es una comisión de mucho interés para los abogados, es sobre sistemas de justicia y órganos de control. Ahí se va a discutir sobre el Poder Judicial y su organización, y sobre otros órganos autónomos. Ejemplos de órganos autónomos, con esto no estoy insinuando, no estoy diciendo que la nueva Constitución los va a mantener o no, es simplemente para dar ejemplos, como ejemplos de órganos que hoy día existen, que son órganos autónomos y entonces están dentro de la discusión de esta comisión: el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría, etc. El Ministerio Público. La comisión, esa es la comisión 6, y la comisión 7, la final, es una comisión de ciencia, culturas, sistemas de conocimiento y tecnología. Y creo que es bien destacable que la convención haya creado una comisión a la par de las otras 6 sobre esos temas, que son temas que en la discusión siempre se mencionan como temas fundamentales para el futuro de Chile, pero que nunca reciben la atención que merecen. Bueno, la convención sí les ha dado una atención bastante significativa, al punto de que uno de los 7 conjuntos de temas de la convención es ese. Estas comisiones van a recibir todas las iniciativas que se presenten, las convencionales y las populares que reciban los 15.000 firmas o más, van a discutirlas, y sobre la base de esa discusión van a hacer una propuesta de regulación constitucional, de normas constitucionales. Y esa propuesta va a pasar a la convención en pleno, que discutirá esas propuestas y las irá aprobando a medida que se vayan produciendo. Si las cosas ocurren como está planificado que ocurran, ya han estado ocurriendo así hasta ahora, deberíamos tener normas constitucionales aprobadas ya en febrero. O sea, en febrero deberíamos empezar a poder ver cómo se va construyendo la nueva Constitución. Y la idea es que se vayan aprobando las normas y que así, por así decirlo, para decirlo en lenguaje de la época, para que se vaya populando la nueva Constitución, ¿no? Para que vaya completándose de ese modo. Y entonces lo que viene ahora es
completar el periodo de presentación de iniciativas. Por supuesto, el periodo de presentación de iniciativas también es un periodo de discusión interna en la convención y discusión para afuera de la convención sobre distintas ideas que se han ido promoviendo con la idea de que esas vayan concitando el apoyo de suficientes convencionales para que no haya 155 propuestas de norma constitucional, sino que se vayan aunando. Eso es lo que está pasando ahora, y eso tiene un horizonte que va a durar probablemente todo el mes de enero, y hacia fines de enero, y durante enero también, durante enero, entonces con fines, van a empezar a salir las propuestas de las comisiones, que ya son más que una propuesta de algunos convencionales, sino ya de la comisión que ha discutido la cuestión, y se procederá a la discusión ya en la convención y a la eventual aprobación de esas normas. Esa es la situación actual de la convención. Esta es la introducción que yo quería hacer para que en lo sucesivo conversemos de lo que a ustedes les parezca interesante del proceso constituyente. Gracias. Gracias por la introducción. Entonces, lo invitamos primero a ver si hay alguna duda con el proceso, con lo que acaban de explicar el profesor, sino para poder entrarnos ya quizás a temáticas más específicas que es lo que vamos a conversar hoy día. Dejo la palabra abierta en ese sentido. Solo para complementar, ¿cuál cree usted que fue el mayor desafío que tuvieron como convencionales al instalar la convención? Bueno, yo creo que fue el desafío de construir esto, de acordar los reglamentos. Sí, mi impresión es que la importancia, o sea, cuando uno habla, digamos, no hay ninguna palabra menos sexy que reglamento. Claro, ¿no? absolutamente. Todo lo que es reglamentario es aburrido, etc. Entonces yo creo que no es inmediatamente transparente la importancia que tuvo el hecho de que en 3 meses, y lo que significa el hecho de que en 3 meses, partiendo desde cero, hayamos podido acordar esos reglamentos. Eso demuestra una voluntad de avanzar en un plazo, o sea, de un modo especialmente rápido. El trabajo durante esos 3 meses fue de una intensidad extraordinaria, insostenible, diría yo, humanamente insostenible. Y claro, uno podrá tener opiniones sobre alguna regla que quedó bien o mal aquí o allá, pero en general creo yo que se diseñaron unos reglamentos que eran que son adecuados para lo que viene. Entonces, tanto por su contenido, porque son buenos reglamentos, como por el hecho de que se hayan podido hacer en 3 meses, que es un plazo muy breve, yo creo que eso fue una buena indicación. De hecho, usted, en alguna información que había leído por redes sociales, usted comentaba la comparación con la instalación de la actual Cámara de Diputados y el Senado después de la dictadura militar. Sí. Entonces, que sus procesos reglamentarios fueron años, si mal no recuerdo. O sea, la Cámara, por supuesto, la comparación no es totalmente justa. No, porque la Cámara de Diputados... Bueno, funcionar igual y no tenía fin. De hecho, la Cámara de Diputados tenía historia. O sea, claro. Está bien, hubo 17 años de receso, pero antes de los 17 años había un reglamento de la Cámara, o sea, no partía tan de cero como nosotros partimos. Y aún así, la Cámara se dio un reglamento, se tomó 4 meses en darse un reglamento provisorio y 4 años en darse un reglamento definitivo. Así que incluso también desde ese punto de vista también es una comparación que en la cual la convención queda bien parada. Y un último tema en torno a la conformación de la convención. Internacionalmente hemos visto que los procesos constituyentes no son de este estilo. O sea, hay experiencia internacional en torno a realizar grupos de personas que los reunimos para generar una carta magna, pero en general no es así. Entonces, ¿cómo cree que ve este proceso constituyente dentro del marco internacional, dentro de lo que se podría estar discutiendo, lo que podría pensar, por ejemplo, en torno a inestabilidad que pueda provocar la convención, que fueron ciertos, llamando de la forma más académicamente posible, comentarios o narrativas que generaron ciertos grupos políticos en torno a procesos de inestabilidad que pudiese generar la convención? Eso en el marco internacional. O sea, no quiero mandarme un depolo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero evidentemente una discusión constituyente implica discutir cuestiones que normalmente no son discutidas. O sea, la Constitución normalmente fija las cuestiones que son la base fundamental de la actividad política, y por lo tanto no es común que las cuestiones fundamentales estén en discusión, y un proceso constituyente se define porque esas bases fundamentales están en discusión. Ahora, yo no creo que el proceso constituyente cree inestabilidad. El proceso constituyente es respuesta a una crisis política que puso en cuestión todas esas bases fundamentales, que yo creo que fue lo que pasó el 18 de octubre. Yo creo que el 18 de octubre las bases fundamentales del modelo político que teníamos
se derrumbaron. Eso fue lo que yo creo que pasó. Y entonces el proceso constituyente es la respuesta a eso. Por cierto, hay quienes, y yo creo que están dentro de la convención y también fuera de ella, hay quienes nunca quisieron la nueva constitución, nunca quisieron la convención. Y entonces están, creo yo, en una campaña clara, incluso algunos convencionales, de obstaculizar y boicotear el trabajo de la convención. Es tan claro esto, porque estos convencionales evidentemente están en la bancada de la derecha. Es tan claro esto que dentro de la propia bancada de la derecha se han empezado a producir fraccionamientos entre quienes quieren sumarse a la discusión, no porque estemos de acuerdo en todo, sino porque ven la importancia de que Chile se dé una nueva constitución, y quienes siguen boicoteando. Entonces, incluso entre ellos se ha empezado a dividir las aguas y ha quedado un grupo, yo creo que bastante reducido, bastante marginal, por lo tanto con bastante poco poder dentro de la convención, pero con mucho poder fuera, poder fáctico fuera, que está presentando todo, haciendo todo lo posible por presentar lo que hace la convención bajo su peor luz. Sí, y le voy a hacer un minuto, digo, le vamos a dar, profesor, le vamos a decir la palabra, vamos a dar acá a Diego y se la damos a usted, profesor, ¿ya? Atento para que pueda comentar. Vale. Como siguiendo la misma línea de abrir la Constitución para que el pueblo sea quien decida esta nueva Constitución, a mí me parece importante como conocer igual un poquito más de la iniciativa popular, para que se entienda como desde donde estoy hablando. Yo soy académico acá de la universidad, pero también soy educador popular. Pertenezco a organizaciones que levantamos la educación desde los territorios, y en esta línea tenemos una coordinación con el movimiento de unidad docente, con el movimiento de emancipación de nosotros, Redofem y un número de otros colegas y organizaciones sociales en el área educativa. Y generamos una propuesta de ley con la ayuda y con el trabajo muy articulado de la constituyente Yanis Meneses y un equipo de otros constituyentes y algunos otros constituyentes que son profesores. Y dentro de esta iniciativa que hicimos coordinadamente, por lo menos nosotros, desde las organizaciones sociales, nos interesa que sea el pueblo, que seamos nosotros como pueblo quienes intercambiamos la Constitución. Pero dentro de estas conversaciones y de la cosita más intrincada de estas iniciativas populares de ley, nos comentaban que a nosotros ingresar una iniciativa popular de ley, aunque esta sea apoyada por 15.000 o 20.000 firmas, y entra a discusión, la discusión ahí sería sí o no. ¿Apoyamos esta iniciativa popular de ley o no la apoyamos? Entonces, no se pueden modificar, no se le pueden hacer incisos, hacer iniciativas que vienen desde fuera de la Constitución, de la constituyente. Pero cuando esta iniciativa la hacen los constituyentes, en estas condiciones con grupos constituyentes, sí se le pueden hacer indicaciones, sí se pueden discutir un poco más, entonces tienen muchas más posibilidades de llegar al acuerdo. Nosotros igual vamos a presentar una iniciativa popular de ley, porque creemos que tiene que abrirse y tiene que ser esto discutido por el pueblo. Pero también hay alguna forma de ir el intento, porque sería sí o no. Por eso seguimos estos dos caminos. Iniciativa popular de ley, pero también después de la convención. O sea, una de las cosas que la convención ha tenido especial interés, porque ve la importancia de eso, es crear distintas maneras de, por así decirlo, de porosidad de la discusión constituyente en la convención con la discusión constituyente que está ocurriendo fuera. Es decir, que se puedan ambas interpenetrar. Mi opinión es que es lo que yo decía antes, ¿no? Las iniciativas se distinguen en iniciativa convencional constituyente, la de los convencionales, e iniciativa popular constituyente según su origen. En un caso tienen que ser entre 8 y 16 convencionales, en otro caso tienen que ser 15.000 firmas. Una vez presentadas, no existe, ya no hay diferencias. ¿Me entiendes? No, o sea, pasan todas a ser propuestas de normas constitucionales. Y entonces en su tramitación, en su discusión y en la manera en que son procesadas, no hay diferencias reglamentarias. El reglamento no hace diferencia. No dice, en el caso de las populares, solo se puede decir sí o no se puede modificar. ¿Me entiendes? Entonces yo no estaría de acuerdo con esa descripción de qué es lo que pasa con ellas una vez presentadas. En ese sentido, yo creo que digamos, ¿cuál va a ser el peso de una iniciativa popular? Bueno, evidentemente una iniciativa que viene respaldada por 15.000 firmas, o incluso que viene respaldada por más, bueno, va a tener peso. No decide la cuestión, no excluye la conversación y la discusión constituyente, pero sí va a ser una voz significativa, creo yo. Entonces,
Yo fomentaría, digamos, yo estimularía la presentación de iniciativas populares constituyentes porque creo que van a ser un gran aporte al proceso constituyente. No sé si con eso te doy la palabra al profesor Almorací. Gracias, Maximiliano. Bueno, primero agradecer al profesor que pueda conversar con nosotros en este contexto. Bueno, lo primero que te iba a preguntar lo acabas de responder. Te agradezco mucho respecto de estas iniciativas populares. Lo segundo, mira, yo me he dedicado al tema, en política educativa al tema del análisis de sostenedores. Entonces, en este punto, respecto de la cuestión del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ¿cómo ves el tema de los colegios particulares subvencionados? Considerando que avanzamos, pareciera, hacia un Estado plurinacional. Entonces, en este sentido, pareciera que se plantea una centralización del sistema educativo, por lo menos desde el punto de vista administrativo, etcétera, pero que a la vez va a lidiar con procesos de alta descentralización para poder cumplir con estos elementos de Estado plurinacional. Entonces, en esa lógica, donde uno podría pensar que va a tener un efecto respecto del currículum, es decir, que se va a dar espacio a aquellas demandas curriculares de distintos sujetos culturales, digamos. Y en este contexto, la pregunta tenía que ver con ¿cómo ves qué va a pasar con los colegios subvencionados? Toda vez que, ¿cierto? Hemos durante años, ¿cierto?, levantado la idea de lucro que existe en este tipo de organizaciones, pero también allí coexiste la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas con gran presencia, hay sindicatos, hay clubes deportivos, juntas de vecinos, etcétera, que también son sostenedores de colegios. Entonces, ¿cómo ves tú toda esta complejidad? Gracias, Fernando. Sí. Gracias, Claudio, ¿no? Sí. A ver, yo aquí voy a dar mi opinión, porque evidentemente esto va a ser una cuestión que se va a discutir en la convención y va a haber distintas posiciones, etc. Yo creo que en la reflexión de los últimos, no sé, 30 años, bajo esta constitución, se ha tergiversado el contenido relevante de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, en la tradición educativa chilena, nunca fue defendida como libertad de emprender en materias educativas. Es decir, el punto de la libertad de enseñanza no era asegurar que la educación iba a ser un espacio más donde que estuviera organizado como un mercado, de modo que quienes quisieran emprender tuvieran la educación como una más de las esferas donde se pudiera emprender. Ese, creo yo, no era el sentido de la libertad de enseñanza, el sentido tradicional. El sentido tradicional era que la libertad de enseñanza era una garantía de que era posible que de que había una libertad protegida para que hubiera proyectos educativos diferenciados del Estado. Originalmente vinculados fundamentalmente a una pretensión de la Iglesia Católica, fundamentalmente, ¿no? Hoy día no es solo la Iglesia Católica, pero en la historia de Chile fue la Iglesia Católica la que luchó por la libertad de enseñanza. Pero no era una lucha, por así decirlo, digamos así, no era una lucha neoliberal por asegurar que la educación fuera una educación de mercado. Era una lucha por asegurar la posibilidad de proyectos educativos diferenciados de los proyectos estatales. Esa idea, que originalmente estuvo vinculada a la pretensión de la Iglesia Católica, hoy día adquiere un sentido muy distinto, ¿no? Porque hoy día adquiere un sentido de, bueno, que la educación pueda ser plural en ese sentido, y que haya una pluralidad de proyectos educativos, y no solo religiosos, sino también, como decía el profesor, de otros tipos. Esa idea de separar la libertad de enseñanza, como se ha entendido en las últimas décadas, bajo esta constitución, como una aplicación a materias educacionales de la libertad de emprender, como la libertad de mercado. Separar eso de la libertad de enseñanza como la garantía de la posibilidad de la existencia de proyectos educativos separados, diferenciados del Estado, yo creo que es fundamental. En mi opinión, la nueva constitución debería proteger la libertad de enseñanza, caracterizándola como la libertad de proyectos educativos diferenciados del Estado, pero negar la libertad de enseñanza entendiéndola como libertad de mercado. Yo creo que la educación debe ser tratada en la Constitución como un derecho social, y yo creo que sea un derecho social
no excluye la posibilidad de proyectos diferenciados del Estado. Y en ese sentido, la educación como derecho social, en mi opinión, no lleva a la centralización, ni tampoco lleva a la estatización, porque no hay no hay obstáculo, creo yo. O sea, no hay incompatibilidad entre que haya proyectos educativos diferenciados del Estado y que la educación sea un derecho social. Lo que sí hay incompatibilidad en que la educación está organizada como un mercado y que la educación sea un derecho social. Entonces, si por libertad de enseñanza se entiende libertad de mercado, yo creo que la nueva Constitución tiene que negar. Pero ese no es el sentido importante en la tradición educativa constitucional chilena de la libertad de enseñanza. ¿Cuál es la cuestión fundamental, creo yo? ¿Qué quiere decir que la educación sea un derecho social y no una mercancía, como se ha dicho? Bueno, yo creo que es parte de la experiencia. ¿Qué quiere decir que algo sea una mercancía? Que se organiza como un mercado. ¿Qué quiere decir que se organice como un mercado? Que ahí se manifiestan todas las desigualdades anteriores, ¿no? En el mercado, cada uno tiene aquello por lo cual pueda pagar. Esa es la cuestión que yo creo que es fundamental erradicar en el sistema educativo. Yo creo, y puede haber desacuerdos respecto a esto, pero esta es mi opinión, yo creo, por ejemplo, que la ley de inclusión significó un paso considerable en excluir el mercado. No total, no completo, pero un paso considerable. Es decir, puede haber educación particular subvencionada, es decir, hay libertad de enseñanza en el sentido de diversidad de proyectos educativos, pero esos establecimientos no pueden funcionar bajo las condiciones del mercado. No pueden perseguir fines de lucro, no pueden seleccionar estudiantes, que es lo que todo oferente en el mercado puede hacer. Es decir, no puede adecuar su oferta a un determinado target, por así decirlo, ¿no? Y empezar a seleccionar quienes calzan con ese target, que eso lleva a un sistema educacional segregado, evidentemente. Y no puede cobrar adicionalmente la subvención, que es la exclusión del copago. Esas tres características yo creo que van en el camino de compatibilizar, de crear un sistema que haga compatible la libertad de enseñanza en el sentido políticamente importante, como libertad de proyectos educativos, con la educación como un derecho social. No es lo único, hay cuestiones de cómo se financia la educación, el voucher famoso, o sea, hay mucho más que hacer, y yo esperaría que la nueva Constitución se moviera en esa dirección. Pero yo no creo que la nueva Constitución deba, ni tampoco anticipo que vaya a moverse en la dirección de centralizar, de uniformar, de excluir la posibilidad de proyectos educativos, de excluir la posibilidad de, digamos, la educación particular subvencionada. De hecho, hay una cuestión fundamental de realismo. La nueva Constitución no puede simplemente negar algo así como más del 50% del sistema de educación chileno. Pero hay una pregunta, ¿por qué tiene que haber un sistema de educación subvencionada más simple? ¿Por qué el Estado tiene que financiar proyectos educativos particulares? ¿Por qué tiene que financiar el Estado proyectos ideológicos de un grupo que más allá que sea el acceso abierto y sin discriminación, pero sí tiene un proyecto ideológico concreto que muchas veces, para súper caricaturizarlo, solo para hacer un ejemplo, que esté a favor de que Chile salga de la ONU? Solo como caricatura. ¿Por qué el Estado tiene que hacer eso? Porque si es que tengo libertad de enseñanza, cualquiera tiene la libertad de crear sus colegios, pero que sean financiados por quienes los crean. El Estado debería financiar un sistema público amplio, flexible, curricularmente, para que existan estos proyectos educativos que tengan la libertad de, por ejemplo, trabajar las problemáticas territoriales. Pero mi pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que financiar proyectos ideológicos particulares? O sea, yo creo que el Estado no financia proyectos, no debe financiar proyectos ideológicos particulares. Lo que pasa es que en materia educacional, por supuesto, ¿cuál es la diferencia entre proyectos ideológicos particulares y proyectos educativos particulares? La cuestión es mucho más opinable de lo que uno podría esperar, ¿no? O sea, si tú tienes un sistema público, en el sentido estatal, que es suficientemente pluralista, como tú lo dices, te enfrenta al mismo problema. Porque en esa pluralidad aparecerán cosas que a uno puedan parecerle cuestiones ideológicas, ¿no? Porque tienen que diferenciarse por contenido. Yo creo que la idea, y yo creo que esa idea de pluralismo es parte de las condiciones actuales en las cuales que no puede ser negada. O sea, yo creo que hay una demanda de diferenciación y de individuación de las personas y los distintos grupos, etcétera, que el sistema educacional yo creo que no estamos en condiciones, que no puede negar. A eso hay que adicionarle el hecho de que, bueno, algo así como el 50 o 54% de la matrícula hoy día está en la educación particular subvencionada. La decisión constitucional no es una decisión que cae del cielo, ¿no? que se toma con total prescindencia de cómo son las cosas y en qué momento de la historia decidimos la cuestión. Entonces, mi impresión es que si tú tienes
Porque también va a haber otra cuestión, que no sé si tú la mencionaste más que nada, o la mencionó Claudio, que tiene que ver con el currículum, por supuesto. O sea, el paso a un Estado plurinacional evidentemente va a tener consecuencias, debería tener consecuencias para el currículum. No necesariamente consecuencias que se especificaran precisamente en la Constitución. Yo no creo que la Constitución vaya a especificar el contenido del currículum, pero sí probablemente a mí no me extrañaría que como parte del movimiento hacia la plurinacionalidad, la Constitución estableciera ciertas condiciones de esa plurinacionalidad que se manifiestan en el currículum, ¿no? Entonces, creo yo, hay una cuestión sobre cuál es el currículum que el Estado exige a todos los establecimientos educacionales. Y ahí yo no haría ninguna distinción ni si son privados ni son estatales, si son financiados públicamente o no. Todos los establecimientos educacionales tienen que satisfacer ciertas condiciones porque la educación es una cuestión de todos. Después, la posición que yo asumiría es, por supuesto, el Estado tiene un deber especial de fortalecer la educación pública. Eso yo creo que también a mi juicio es bastante fácil de anticipar que va a estar en la Constitución. Pero yo no negaría la posibilidad de que haya proyectos que no son estatales y que entonces son desde el punto de vista de los ciudadanos, porque esa es la cuestión que importa, desde el punto de vista de los ciudadanos, gratuitos, ¿no? Precisamente porque se trata de que la educación sea gratuita. ¿Palabras? Yo tengo en cuenta que a la Constitución han entrado muchos docentes y muchos pedagogos En la convención. la Convención han entrado muchos pedagogos. ¿Se ha llegado a alguna visión no polarizada, sino, valga la redundancia, como una comunión de conceptos entre los diversos segmentos de que habla? Porque nombró que hay boicot por parte de otros grupos políticos y que dentro de ellos también se fragmentan por la cantidad de docentes y meramente calidad de educación que nos interesa a nosotros, de la pedagogía que estamos estudiando. ¿Hay alguna visión ya consensuada de hacia qué camino tiene que seguir la educación? Porque si bien usted dice que tiene que haber una descentralización y una totalidad en lo que se ofrece como material educativo y que se incluye un cambio de currículo, yo encuentro que ahora, por lo menos en las instituciones actuales, cada vez tiene menos peso la religión, llámese así perdón, si paso a tocar en la mitología cristiana, cada vez se está considerando menos. ¿Bajo qué currículum educativo podríamos, o sea, a qué currículum educativo podríamos enfrentar bajo su visión? A ver, yo creo que, a ver, en términos de si hay un acercamiento de las posiciones, etcétera. Todo esto hasta ahora ha sido conversaciones informales, ¿no? Pero yo creo que hay ciertas cosas que uno puede decir, no por lo que uno observa en la convención, sino porque son decisiones que ya fueron tomadas, y no fueron tomadas por los convencionales, sino fueron tomadas por el pueblo en mayo, cuando decidió la composición de la Convención Constitucional. O sea, por ejemplo, que Chile va a ser un Estado social en vez de un Estado subsidiario, es decir, un Estado que tiene una responsabilidad especial por la realización de derechos sociales, más que un Estado que solo interviene cuando el mercado no puede intervenir. A mí me parece eso prácticamente, políticamente axiomático. O sea, la posibilidad de que la nueva Constitución consagre un Estado subsidiario, yo la doy por excluida, dada la composición de la Convención, ¿no? Y en el contexto de especificar cuál es el contenido de los derechos sociales dentro de un Estado social, bueno, la discusión sobre los derechos sociales en general va a ser bien distinta, ¿no? Porque el Estado social cambia los términos de esas cuestiones. Todas estas demandas sobre derechos sociales, salud, educación, seguridad social, esas son las principales, vivienda también, han sido las que de alguna manera han ido empujando el cambio constitucional, o sea, son las cuestiones más centrales. Y entonces, claro, yo creo que la discusión va a estar, se va a enfocar en qué quiere decir que la Constitución sea un derecho social, más que si debe ser un derecho social. Habiendo dicho eso, bueno, por supuesto eso no quiere decir que eso sea un gran consenso, porque hay muchas posibilidades de desarrollar ese contenido. Y por eso yo decía que yo estaba en esto ya más bien dando mi opinión, ¿no? Yo creo que es poco probable que la Constitución pueda entrar en el contenido del currículum, más que especificando ciertas condiciones. Yo creo que, o sea, yo supondría que la plurinacionalidad va a implicar una demanda al currículum para que dé cuenta de esa plurinacionalidad.
pero no va a ser la Constitución la que va a realizar esa demanda, ¿no? Eso tendrá que ser fijado en el tiempo post-constitucional por las instituciones que corresponda, de acuerdo al nuevo orden político que surja de la nueva Constitución. ¿Qué más te puedo decir respecto de eso? Probablemente va a haber una discusión respecto de la educación particular subvencionada. O sea, esta idea de que no debe el Estado financiar. Ya. Mi opinión, como yo ya dije, es que yo creo que pensar que la Constitución puede abolir el 54%, un sistema que tiene el 54% de la matrícula nacional, es irreal. Pero probablemente esa va a ser una discusión. No sé si con eso te respondo o queda algo pendiente. ¿Palabras? Por favor. En un hipotético caso en que Constantino Cast salga electo, ¿cómo se proyecta o cómo se prepara la convención para que el boicot, si sale electo, tome más peso del que está haciendo todo? Yo creo que si José Antonio Cast sale elegido, cosa que creo que no va a pasar, pero podría pasar. Como dicen los abogados, en el evento altamente improbable de que Kast salga elegido. O sea, yo creo que vamos a tener una presidencia que está en contra del proceso constituyente. O sea, claro, lo hemos escuchado ahora decir, no, si yo voy a ayudarlos, me voy a juntar con ellos, les voy a preguntar cómo los puedo ayudar, pero cada uno de ustedes podrá tener su juicio sobre qué es lo que dice de verdad y qué es lo que no dice de verdad, y bueno, yo no le creo esa parte. O sea, yo creo que siempre están en contra del proceso constituyente, entonces vamos a tener una presidencia en contra del proceso constituyente, una presidencia que va a apostar por el fracaso del proceso constituyente. Es una buena pregunta a la cual yo no tengo una respuesta. ¿Cuál va a ser el efecto en la convención de tener una presidencia que está directamente en contra del proceso constituyente? Por otro lado, yo creo que, y esto ya como un análisis un poco más político, yo creo que lo que es un eventual triunfo improbable de José Antonio Kast haría de la convención como el espacio de, entre comillas, resistencia, ¿no?, a esta ultraderecha triunfadora. Así que yo no asumo que por el hecho de que el presidente esté en contra del proceso constituyente, el proceso constituyente va a fracasar. Mi impresión, incluso, es que podría tener el efecto contrario, de fortalecer. Precisamente porque la importancia de la convención y de la nueva constitución frente a esto que sería claramente un retroceso, se va a dejar sentir. Pero estas son puras especulaciones. Primero porque no sabemos lo que va a pasar, porque es difícil anticipar cuáles serían las consecuencias, y segundo porque estamos hablando de algo que probablemente no va a pasar. Mira, a mí me gustaría, como usted está dentro de la Constitución, de la Convención, perdón, ¿cómo es el ambiente, el entorno para desarrollar propuestas nuevas? Nosotros desde la universidad hemos desarrollado varias iniciativas, desde escribir capítulos para libros, para propuestas, para constituyentes en educación, y han salido propuestas realmente que serían súper innovadoras y que realmente fortalecerían muchísimo la educación en nuestro país. ¿Cómo ve usted en la Constitución el espacio para que esto que se ha propuesto realmente sea acogido y pueda llegar a desarrollarse y a tener presencia en este nuevo escrito que se está realizando? Bueno, mi respuesta sería en dos niveles. En un nivel, ánimo de la convención para recibir ese tipo de propuestas hay extendido. O sea, ese ánimo está extendido, es prácticamente transversal. Entonces, disposición a que por las distintas vías posibles, ¿no? Yo he mencionado una, que son las iniciativas populares de norma constitucional, pero también ha habido posibilidades de ir a hablar a las comisiones en audiencia, van a haber la convención va a organizar unos cabildos en enero o febrero de discusión constitucional. Está la posibilidad siempre, por supuesto, de hablar con convencionales y pedir a y lograr que los convencionales hagan suya alguna de esas ideas. Hay muchas vías para que se produzca esta relación entre, como yo decía antes, la discusión en la convención y la discusión fuera de la convención. Entonces, disposición para eso existe y es transversal. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto de esos? ¿Cuáles de esas van a ser exitosas y cuáles no? Eso es algo que no se puede anticipar, ¿no? Porque eso depende
bueno, de la discusión que ocurre en la convención y lo que está ocurriendo afuera también. De modo que mi sugerencia sería fundamental presentar eso, y yo diría, en algunos casos esos podrán adquirir la forma de una iniciativa popular que se propone y ahí queda a la búsqueda de apoyos. Yo sugeriría también hacer lo posible por ir a presentarlo a las comisiones, hablar con convencionales, partiendo por los convencionales del distrito respectivo, pero no solo esos, y empujar esa idea y defenderla en público. Yo creo que hay espacio para que ideas que surgen desde fuera de la convención tengan impacto en la discusión constitucional. Profesor, sí, nosotros analizamos la constitución actual, tenemos evidentemente el derecho consagrado a la educación, ¿cierto? Pero después tenemos una serie de subpuntos que nos va a entender. Uno ya lo tocó, ¿cierto? En términos de la libertad de enseñanza, pero también está el tema, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, y que también sabemos que ha estado en discusión, ¿cierto? También con la discusión que han llevado a cabo con el tema del reglamento, casi como una narrativa de que quieren excluirlo. Y que sabemos también que no es así, porque ustedes están discutiendo reglamentos y no normas, ¿cierto? Pero va a ser tema, probablemente. ¿Cómo se va a entender, cuál es su opinión en torno a cómo se va a entender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? Oye, esto nos lleva a otras discusiones anteriores a la discusión constitucional. Cuando se cambió, cuando con la ley de inclusión se creó el SAE, el sistema de admisión escolar, eso fue denunciado por quienes se oponían a la ley de inclusión como una limitación de la libertad de los padres, ¿no? De hecho, todavía dicen, y entonces el ministro Cubillos quería echarlo para atrás, a nombre de la libertad de los padres. Exactamente. Yo creo que esa discusión es una discusión extraordinariamente interesante para especificar qué es lo que cada uno entiende por libertad. Porque claro, cada uno dice la libertad y le da el contenido que le gusta, pero yo entonces, en vez de partir discutiendo sobre qué es la libertad, yo daría vuelta a la discusión y diría, dime tú, ¿cuáles son las reglas que tú crees que amplían la libertad de todos? Y yo te diré qué tú entiendes por libertad, ¿no? Porque, ¿cuál era la situación anterior? Y ustedes lo conocen probablemente mejor que yo. La situación anterior era que había libertad de postulación, en el sentido de cualquiera podía postular a cualquier establecimiento, y había una libertad simétrica del establecimiento a aceptar esa postulación o no. Esa es la libertad típica del mercado, ven ustedes. Es una libertad que es simétrica entre comprador y vendedor, ¿no? El comprador tiene la libertad de ir a comprar un lugar y en principio, salvo cuestiones de discriminación y cosas así, en principio el vendedor tiene la libertad también de elegir con quién contrata. Ambos contratantes tienen la misma libertad. Decir que la educación es un derecho social es precisamente decir, no es que sean ambos contratantes que tienen la misma libertad. Hay una asimetría, porque hay uno que está ejerciendo un derecho, el estudiante de la familia, y hay otro que está sirviendo ese derecho. Y entre el que ejerce un derecho y el que sirve un derecho, no hay simetría. El que sirve un derecho está sujeto al que ejerce un derecho. Por eso, la relación de mercado es incompatible con la educación como derecho social. Porque el mercado supone simetría entre las partes y el derecho social supone asimetría. Entonces, lo que yo diría, la manera en que yo entendería las cuestiones, que no es consensual, por cierto, es el sistema anterior a la ley de inclusión negaba la libertad de los padres, porque afirmaba la libertad de los establecimientos. Y entonces los establecimientos podían unilateralmente neutralizar la elección que los padres habían hecho. En el sentido de que los padres la familia había postulado por el establecimiento A y el establecimiento A decía no, esa familia, por supuesto tenía que decirlo en términos cuidadosos para no sonar discriminatorio, pero hay 1000 maneras de hacerlo y probablemente ustedes también las conocen, ¿no? Esa familia o ese estudiante no es compatible con el proyecto educativo del establecimiento y entonces usted mejor vaya a otro establecimiento. Disculpe, pero los colegios católicos, por ejemplo, tenían en su reglamento cumplir lineamientos católicos por ejemplo, en la familia claro, extendida, claro. De hecho. Entonces resulta, el sistema anterior a la ley de inclusión era un sistema en que la libertad estaba desigualmente distribuida. No todos tenían la misma libertad. En un sentido bien obvio, ¿no? De que la elección de unos era más valiosa, era más respetada que la elección de otros. Y el sistema protegía lo que implicaba esa desigual distribución de la libertad.
Lo que hace el SAE es, mantiene la libertad de elección, porque todavía se puede elegir, pero lo hace, pero distribuye igualitariamente la libertad. Es decir, todas las preferencias son igualmente valiosas. Por lo tanto, si el establecimiento tiene espacio para satisfacer todas las preferencias, tiene el deber de admitirlos a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una asimetría entre quien ejerce un derecho y quien está al servicio de ese derecho. Y segundo, en caso de que no sea posible aceptarlos a todos, tiene que usar un criterio para decidir cuáles sí y cuáles no, que manifieste igual respeto por cada una de las preferencias. Y ese es un sistema, eso que se ha ridiculizado como la tómbola, pero que básicamente es un sistema aleatorio. Un sistema aleatorio. Lo que quiere decir es, no hay en ninguna de esas postulaciones mayor mérito o mayor valor que en cualquiera de las otras. Por lo tanto, no es posible juzgar cada una de ellas y ponerlas en orden, que son todas igualmente valiosas. Yo creo que es la diferencia entre una libertad que es igual para todos y una libertad que está desigualmente distribuida. Y cuando la libertad está desigualmente distribuida, en realidad el nombre para eso no es libertad, es privilegio. Yo pensaría que esa es la manera de pensar la estructuración de un sistema educacional que va, en mi opinión, seguir manteniendo una parte importante no estatal, pero que está comprometida con asegurar la libertad para todos. Y en ese sentido, la discusión constitucional, la Constitución no dice, actual, el sistema educativo es un mercado, no lo dice, ¿cierto? Pero obviamente las directrices, el camino y la decisión que toma la Constitución, ¿cierto?, de llevar la sociedad hacia ciertas formas de organización. Por lo tanto, ahora, llevando nuevamente, ¿cierto?, cómo diferenciar la libertad de enseñanza de estas dos visiones, cómo ahora diferenciar el tema de la libertad del padre, ¿cierto?, en estas dos formas de entender, porque hay un entendimiento de la sociedad diferente. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo uno podría ver, desde siendo no experto en la materia constitucional, ¿cierto?, cómo uno podría ver materializado esa separación? Uno podría entender, se logra esa materialización. Es una súper pregunta, porque primero por el supuesto. Sí, muy buena pregunta. No, primero por el supuesto, porque efectivamente la Constitución no dice que la libertad de enseñanza es libertad de mercado. Claro, exactamente. La Constitución no dice que el derecho preferente de los padres está desigualmente distribuido. Claro. Nada de eso está explícitamente dicho. De hecho, esto salía en la discusión para el plebiscito y todo, cuando se decía, había defensores de la Constitución que dijeran, no es verdad que el principio de subsidiariedad, o sea, vámonos más grandes, no es verdad que el principio de subsidiariedad esté dicho en la Constitución. Lean la Constitución, busquen, pónganle search, subsi, y no va a aparecer. Lo que yo creo que eso muestra no es que el principio de subsidiariedad no esté en la Constitución, no es que la libertad de enseñanza no sea libertad de mercado, no es que el derecho preferente sea desigual. Lo que eso muestra es que la Constitución es mucho más que el texto constitucional. La Constitución tiene una cierta, y aquí es difícil no hablar en un lenguaje más teórico, ¿no? Pero bueno, como estamos en un ambiente más académico, se puede. Tiene una cierta integridad de principios que le da sentido al texto, incluso cuando el texto admitiría otros sentidos. Yeah. Y eso se ha manifestado, creo yo, en la sistemática interpretación de conceptos importantes en clave neoliberal. Ya hemos visto libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres. Piense usted, autonomía universitaria. La Constitución de 1925 aseguraba la autonomía universitaria. La Constitución del 80 no menciona la autonomía universitaria. ¿Cómo se entiende la autonomía universitaria? O sea, ¿cuál es el sentido de la autonomía universitaria? La universidad es autónoma. Es autónoma cuando se trata de una universidad pública del Estado. Esa fue la gran lucha de la Universidad de Chile para afirmar su autonomía frente al Estado. Pero la verdad es que con la misma lógica uno debería decir la universidad es autónoma respecto de sus propios dueños. O sea, ¿por qué la Universidad Católica no es autónoma respecto de la Iglesia Católica? ¿No? Esa fue una de las luchas durante la reforma universitaria de los 60. ¿No? Entonces, la idea de autonomía universitaria era autonomía de la universidad frente a controladores externos, sea el Estado, sea un dueño, etc. ¿Cómo se interpreta en clave neoliberal? La autonomía universitaria pasa a ser no autonomía de la universidad frente a su dueño, sino autonomía del dueño para hacer lo que quiera con su cosa. Y entonces se da vuelta a todo, porque piensen ustedes, no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años un teólogo le prohibieron enseñar en la Universidad Católica. Y antes al doctor Croxato lo sacaron de la Universidad Católica por sus estudios sobre reproducción asistida. ¿Es eso una violación
o una realización. Noten la diferencia. ¿Es una violación, va en contra o es ejercicio de autonomía? Bueno, si uno entiende que la autonomía universitaria es la autonomía del dueño para hacer lo que quiera con su cosa, que es una universidad, entonces, por supuesto, es ejercicio de la autonomía. El dueño decide que este señor no puede enseñar y que este otro tampoco, conforme a su propia opinión, visión, ideología. Si uno lo entiende como la autonomía de la universidad frente a controladores externos, entonces uno diría, bueno, eso son violaciones de la autonomía. Entonces, todos estos conceptos son conceptos que se han ido dando vuelta, creo yo. Y yo esperaría que la nueva constitución los pusiera al derecho. La verdad es que cuando las cosas están patas arriba, es relativamente fácil saber lo que uno tiene que hacer. Tiene que mantener las cosas como están, pero exactamente al revés. No, estoy exagerando un poco. Entonces, claro, yo creo que eso exige que la Constitución distinga estos dos sentidos y opte por uno. No puede descansar o sea, no puede simplemente asegurar la libertad de enseñanza. Yo creo que yo esperaría que la Constitución especificara que la libertad de enseñanza es libertad de proyectos educativos, pero no es libertad de mercado, ¿no? Con el lenguaje constitucional adecuado. Con la expectativa de que eso cree un sistema de la nueva Constitución que tenga respecto de esos conceptos fundamentales o importantes el mismo efecto que el sistema que la lógica neoliberal produjo respecto al texto de la Constitución del 80, que ese sistema iba supliendo al texto, iba completando el texto, iba empujando al texto en dirección neoliberal. Yo esperaría que la nueva Constitución tenga un sistema del Estado Social y Democrático de Derecho que cumpla la misma función, que vaya empujando esos conceptos para que se desarrollen en la dirección de compatible con un Estado Social y Democrático de Derecho y no compatible con un modelo neoliberal. Israel, tengo una pregunta que no la tengo bien armada en la cabeza, realmente, pero tengo un poco la idea. Armémoslo juntos. Eso. Hay una cuestión que yo he pensado respecto a la redacción de la nueva Constitución que tiene que ver en cómo va a dialogar respecto a la cultura en Chile. Una cultura bastante retrógrada, muy estancada, digamos, donde sabemos que la culpa no la tienen las personas, como de pie, sino cómo la fueron construyendo. Y ahí, durante toda esta conversación, el rato que podía estar acá, he escuchado todo el rato esta como que hay que contextualizarlo y que me parece que está bien, digamos. O sea, por más que queramos radicalizar las posturas, tiene que haber algún margen o algún criterio de realidad para que la propuesta no se tope de lleno con un no. Exacto. Sin embargo, al mismo tiempo hay una necesidad de un porcentaje importante de la población, entiendo yo, de cambiar... Y hay una transformación real. Real. Sí, sí. No radical, pero una transformación que se sienta, digamos, que se perciba. Más allá de las caricaturas que pueda poner la derecha, que se las va a poner. ¿Cómo modula esta necesidad? Pero tomando en consideración primero la revuelta de octubre, la quizá lectura un poco más atrevida por el calor quizás del momento que se hizo respecto a la revuelta y cómo eso conllevó a la decisión de la convención, y encima con los resultados electorales que hemos visto este último tiempo. ¿Cómo se logra eso para satisfacer todas esas necesidades y que no se le pueda servir en bandeja el rechazo a la derecha, pero que eso no significa entregarle contenido necesariamente a la derecha en la redacción de la convención, o sea, de la Constitución? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué diría yo en respuesta a ella? Yo creo que la estrategia de quienes se oponen a la nueva Constitución ya no es negar la importancia de la nueva Constitución. La estrategia es una estrategia distinta. La estrategia es ridiculizar la convención y entonces anticipar que cuando se produzca la nueva convención va a ser tratado como algo no serio. ¿Qué es lo que podría facilitar esa estrategia? Bueno, ciertas conductas dentro de la convención que, en mi opinión, hemos visto y que yo no estoy de acuerdo con ellas. O sea, yo trataría de no... la convencional Grandón no fuera disfrazada a la convención. No, o sea, creo que eso no ayuda. Pero creo que hay... Pero además de esas cosas, que como diría el presidente Lagos, puede ser calificada de chipuchito. Además de esas cosas, yo creo que hay una cuestión más genérica, que yo creo que está en tu pregunta.
la nueva constitución tiene que calzar con la cultura lo suficiente para ser reconocida como una constitución. No como un conjunto de ideas locas que se le ocurrió a estos tipos que estaban ahí encerrados, ¿me entiendes? Tiene que ser reconocida como algo que califica como constitución. Y eso, creo yo, impone ciertas restricciones de entrada. Por ejemplo, yo sé que esto puede ser polémico, pero yo creo que una de las cosas que la Constitución no puede hacer es simplemente abolir la educación particular. O sea, yo creo que eso le facilitaría demasiado el trabajo a la derecha que quiere ridiculizar. Pero, por cierto, también, de la nueva Constitución se espera una transformación real en la vida. Y entonces tiene que calzar, pero con esto estoy en realidad repitiendo tu pregunta, tiene que calzar con la cultura para ser reconocido como constitución, pero tiene que ser suficientemente disruptiva con esa cultura para que sea efectivamente. En mi opinión, la cuestión central no es lo que el imaginario público entiende que es central. Y eso puede crear un desajuste problemático. En mi opinión, la cuestión central de la nueva constitución es cómo organiza el poder político. Porque después de la nueva constitución va a seguir habiendo política, va a seguir habiendo derecha-izquierda en la manera actualizada o no en que estén, ¿no? Va a seguir habiendo partidarios del mercado y partidarios de los derechos sociales, va a seguir habiendo quienes creen que quienes hablan de la agenda de género y quienes hablan del lobby gay. Todo eso va a seguir existiendo. Y entonces la pregunta de cómo se va a realizar la nueva constitución, cómo va a empezar a ser efectiva, porque después de todo, piensen ustedes, de la convención lo único que va a salir es un texto, no son palabras escritas en el papel, nada más que eso. Cuando llegue el momento de que esas palabras cambien la vida, la convención ya no va a existir. Entonces, ¿cómo la convención asegura que la constitución es eficaz? O sea, la convención puede poner una regla y después decir, aseguremos que esta regla es eficaz, y entonces ponemos otra regla, la regla anterior será eficaz. Pero el mismo problema se plantea respecto a esta segunda regla, ¿no? Después ponemos una tercera regla, las dos reglas anteriores serán eficaces, pero la eficacia no depende de lo que haga la convención, en el sentido de que ya la convención no va a... Entonces yo creo que la cuestión fundamental, la realización de la nueva constitución, la transformación de ese texto en una constitución, es decir, en algo que defina los términos fundamentales de la vida en común, porque es una constitución, le va a corresponder a la política posterior a la nueva constitución. Y entonces la manera en que la constitución configura esa forma política, que haga una política que pueda tomar decisiones transformadoras, que es lo que yo creo que caracteriza negativamente a la política que conocemos, que no puede tomar decisiones transformadoras, y que por eso se hundió en su propio desprestigio. Esa yo creo que es la cuestión central. Lo demás se construye de ese modo. Ahora, eso, por cierto, yo creo que sería visto como una constitución insuficiente, porque también hay otras cuestiones que son importantes, por lo menos desde el punto de vista de la expectativa de la nueva constitución. Cuestiones sobre derechos sociales, por ejemplo, cuestiones sobre medio ambiente, sobre perspectiva de género. Mi impresión es que esas son cuestiones que se van construyendo en la política postconstitucional. Pero yo creo que la nueva constitución va a avanzar en esa dirección. Yo creo que hay ahí espacio también para ser disruptivos con la cultura, pero suficientemente calzados con la cultura para ser reconocidos en materia medioambiental. No me cabe ninguna duda, la convención va a poner al medio ambiente en un lugar mucho más central. Por supuesto, eso podría llegar a manifestarse de un modo que es fácil de ridiculizar. Así la constitución, déjenme decir un par de cosas que pueden acarrear problemas, pero son mi idea. Si la constitución dice que es un principio fundamental de la nueva economía el decrecimiento, bueno, eso por supuesto que le hace el trabajo fácil a la derecha. Entonces yo creo que hay espacio, pero eso no quiere decir que no haya un amplio espacio para que el tema medioambiental esté mucho más en el centro de la nueva constitución de lo que está en la constitución actual. Y entonces yo creo que hay espacio para avanzar. Creo que la cuestión fundamental va a ser cómo se configura el poder, porque si tenemos una institucionalidad que no puede tomar ninguna decisión transformadora como la que tenemos hasta ahora, todas esas declaraciones van a quedar solo en eso, declaraciones. Entonces yo diría, el tema central es la manera de configuración del poder, y hay una serie de otras cuestiones en que la nueva constitución puede avanzar, produciendo continuidad suficiente para que sea reconocida como constitución, que no es un estándar demasiado alto, pero es un estándar, pero discontinuidad para que sea vista como algo suficientemente distinto a la natural. Pero sí, es que lo último de hecho esta semana me empezó a preocupar particularmente este tema por el resurgimiento casi como un fénix
de la concertación y las políticas concertacionistas en los 90, cuestiones que habíamos supuesto durante estos últimos 2 años, que habíamos superado, digamos, más allá de si es que nos gustaron o no nos gustaron, pero que se dieron como por superadas, como que ya había pasado y que se entendía que era una política de transición y son como los adjetivos que les gusta poner como a la gente que trata de blindar un poquito el proceso de los 90. Pero ahora vuelve a resurgir esto. O sea, vuelve a resurgir la imagen de Patricio Aylwin como uno de los máximos estadistas después de la vuelta de la democracia. Vuelve a surgir Eduardo Frei con algunas propuestas que le han destacado, sobre todo en términos de educación. Se ha destacado Ricardo Lagos, a pesar de lo que significó para la profundización del neoliberalismo en Chile, su gobierno, pero se ha destacado mucho. Hasta por ahí yo salvaría a Bachelet, decir que si vamos a rescatar algo, ya, rescatemos a Bachelet por último. Pero subjetivamente, o sea, la subjetividad de la población, rescatar estas cuestiones supone rescatar también el legado de esos gobiernos. Más allá de estas cuestiones puntuales, cada uno de esos gobiernos significaron un legado específico. Y eso me parece lo que yo siento, digamos, como incluso temor, si es que se me permite, un retroceso, pero enorme en el sentido común que le queda a la gente respecto a la discusión de dónde está Chile hoy día y para dónde debiera apuntar, cuando de pronto ese no hay que mirar al pasado se volvió todo lo contrario, como miremos al pasado y veamos lo que construimos, y no lo que este espacio quiere venir a proponer, digamos, como que estos los que propiciaron la violencia, los que propiciaron el desastre, etc. Entonces, como, ¿qué tanto se puede avanzar realmente? Porque ahí ya no tenemos el problema de la derecha, sino que también vamos a tener un problema con la izquierda. O sea, ahí yo por lo menos veo, no creo que de toda la izquierda, no veo el PC yendo en contra de la convención, por ejemplo, pero sí de la izquierda, donde, por ejemplo, yo me ubico en la izquierda parlamentaria, donde sí vamos a estar exigiendo los movimientos sociales, incluso que ni siquiera tienen un domicilio político específico, pero por lo general empujan como por esos lados, es dónde está ese equilibrio realmente. O sea, más allá de ponerle nombre, porque yo estoy seguro que va a ser socialdemocracia pura y dura la nueva constitución, porque creo que no hay más margen para más cosas, realmente. Pero, ¿dónde está el margen? ¿Dónde se va a permitir, de acuerdo a la composición de la discusión, de la convención, de acuerdo a cómo se ha discutido la convención, de acuerdo a las personas que componen la convención y las diferentes comisiones que existen, ¿dónde se ve más o menos equilibrio? ¿Para dónde se estaría cargando un poco la balanza? ¿Qué de esperanza hay en eso? A ver, hay varias cuestiones en tu pregunta que son más bien de posicionamientos políticos de cada uno, ¿no? Pero, claro. Yo creo, y esto también lo había preguntado la primera vez y no me refería a eso, yo creo que la primera vuelta electoral, la primera vuelta presidencial, con independencia de lo que pasa el domingo, produjo un efecto. Y ese efecto es que mostró que quienes se oponen a la nueva Constitución pueden rearticularse de un modo suficientemente fuerte como para poner en duda, no en duda en el sentido de que ahora todos pensemos que no va a pasar, pero sí como que es un escenario posible, una rearticulación de ellos suficientemente eficaz para el plebiscito de salida. Esto es importante porque yo creo que antes de la primera vuelta, la convención operaba bajo el supuesto de que el resultado del 25 de octubre y el resultado de mayo, en los hechos, aseguraban el plebiscito de salida. Y que entonces iba a ser solo un trámite y que la cuestión era, ya estaba decidida. Yo creo que la primera vuelta mostró que no está decidida. Y por eso yo creo que ese efecto, por supuesto, se magnifica si gana Kast. Pero incluso si no gana Kast, ya está demostrado eso, ¿no? Y entonces yo entendería tu pregunta, ¿cuál es el efecto que eso va a tener en el proceso constituyente? Y claro, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Yo creo que hay un efecto que es virtuoso, que es, bueno, yo creo que es fundamental que la convención funcione en el entendido de que el éxito del proceso constituyente depende de la convención. No solo de la convención, por supuesto, pero depende de lo que la convención haga. Si la convención funciona bajo el supuesto de que el proceso constituyente está asegurado, entonces va a asumir que el éxito del proceso constituyente no depende de lo que haga la convención. Y eso creo yo que
irónicamente, hace mucho más probable que no resulte. Entonces creo que tiene, por un lado, una dimensión positiva. Claro, tú lo miras desde la otra perspectiva. Puede eso transformarse en, digamos, puede pasarse de rosca y transformarse en algo que neutralice la convención, la nueva constitución. Yo creo que por la composición de la convención a mí me dificulta eso. O sea, hoy día se celebra el apoyo que ha dado Bachelet, que ha dado Lago, porque estamos con la elección a 3 días, y con el espanto de que pueda llegar no la derecha, sino la ultraderecha, ¿no? Yo no creo que eso lleve a una constitución concertacionista, porque no veo en la convención ánimo concertacionista. Pero sí creo yo que va a llevar a una constitución más consciente de las limitaciones que tuvimos mencionado al principio. Y yo creo que eso, ser consciente de las limitaciones. Ser consciente de las limitaciones no es someterse dócilmente a ellas, sino ser consciente de las limitaciones es entender que lo que uno hace tiene que dar cuenta del mundo en que uno actúa. Esa es la diferencia entre la reflexión académica y la acción política. La acción política tiene que, en alguna medida, calzar con el mundo, porque si no es simplemente... Entonces yo creo, dada la composición de la convención, yo todavía, mi preocupación principal sería que el sentido positivo de la primera vuelta no sea suficientemente acogido, más que sea, por así decirlo, sobreacogido, que es tu preocupación. Porque tu preocupación es que no solo la coja, sino que se llegue mucho más allá. Dada la composición de la convención, yo ahora no veo ese peligro. Por cierto, otra cosa es cómo se vaya desarrollando, habrá que ver. Yo ahora no veo ese peligro. Yo más bien veo el peligro de que se subacoja. Porque creo que el problema, una parte de lo que ha facilitado la campaña de desprestigio de la convención que ha hecho la derecha, es el hecho de que la convención actuó asumiendo que estaba todo garantizado. Le vamos a dar la palabra al profesor Moracit. ¿Me escucha, profesor? ¿Te viene? Sí, perfectamente. Oye, Fernando, en esta conversación que estamos teniendo respecto de derecho a la educación, libertad de enseñanza, ¿cierto? Cómo fortalecer la educación pública y el derecho de los padres a elegir la educación de su hijo, quería colocar un dato sobre la mesa. Mira, el cambio de la LOCE a la ley general, ¿cierto? Justamente en esta línea, por un lado intenta fortalecer la educación pública, creando los consejos locales y creando la agencia de calidad, la superintendencia, etc. Y por el otro lado, intenta restringir el desarrollo de los colegios subvencionados, ¿cierto? Haciendo que no tengan fines de lucro, etc. Sin embargo, y este es el dato, ahora estoy analizando la información de los colegios en base a la base de datos del Ministerio de Educación, bases públicas del Ministerio de Educación, desde el año 92, ¿ya? Y la gran sorpresa de aquello es que luego de la ley general, de la aprobación de la ley general, a hoy día, hay más colegios subvencionados, no hay menos. O sea, aumentaron los colegios subvencionados. La ley general no fue capaz de impedir aquello. Entonces, bueno, probablemente también ahí pasan algunas otras cosas, pero porque una cosa es crear colegios, como lo señalaste delante, y otra cuestión es la decisión de los padres por elegir esos colegios. Porque uno podría tener muchos colegios vacíos y que al final se terminaran cerrando. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que no termina de consolidarse la idea de los consejos locales de educación. De hecho, se está prolongando los plazos que se plantearon, hay oposición de los propios municipios, y como digo, por el otro lado, los subvencionados no han dejado de crecer, han crecido enormemente, y fundamentalmente porque los padres están decidiendo enviar a su hijo a esos colegios. En fin, no sé cómo ves aquello. Les comento a todos en general, porque justo se me pasó un poquito el tiempo con la pregunta del profesor. Le damos el espacio para que responda a la pregunta del profesor Moracit, y después le damos un segundo pase para que haya un mensaje final para ir cerrando el conversatorio. Bueno, ¿ya? Respecto a la pregunta de Claudio, yo diría que yo creo que en términos de las características relevantes del modelo educativo que yo llamaría neoliberal, la Ley General de Educación no produjo un quiebre.
por muchas razones, según las simpatías políticas de uno, esas serán razones que serán más o menos duras con el gobierno de Bachelet, más o menos, en fin, ahí hay mucho que decir, por supuesto. Pero yo creo que, aunque inicialmente, y esto es importante, ¿no? Aunque inicialmente sí se refería a cuestiones que fueron después centrales, o sea, sí contenía inicialmente el proyecto, la proscripción del lucro y la proscripción de la selección, lo que terminó siendo, y esto tiene que ver con que era una ley orgánica constitucional, que se aprobaba con 4/7 de los votos, etc., lo que terminó siendo fue una ley que introdujo reformas, en mi opinión, dentro del modelo neoliberal, más que romper o marcar un punto de ruptura con su lógica. Como si yo creo que significó la ley de inclusión. O sea, yo creo que la ley de inclusión, independientemente de otras cosas que uno puede decir de ella, yo creo que sí es una ley que contiene un principio de ruptura con la lógica neoliberal. Y precisamente se manifiestan estas cuestiones. Ahora, una de las cosas que la ley de general no logró hacer es excluir la selección. Está bien, la sujetó a ciertas condiciones más exigentes, pero esas condiciones más exigentes solo quiere decir que los establecimientos tienen que ser un poco más creativos para dar sus razones. Y yo creo, en mi opinión, que la coexistencia de un sistema escolar con selectividad y un sistema escolar sin selectividad, porque evidentemente tiene que haber una dimensión del colegio, del sistema educacional que no selecciona, porque tiene que haber una escuela para cada niño. O sea, no puede, la hipótesis de que haya un niño que no es aceptado en ningún establecimiento tiene que estar radicalmente excluido, y para eso tiene que haber establecimientos que reciben a todos. Y eso, en los hechos, era la educación pública, la educación municipal. Eso quería decir que había un subsistema selectivo. Por supuesto, no era toda la educación pública la que era no selectiva, había ciertos los colegios emblemáticos, pero como subsistema, el sentido de la educación pública es que no puede ser selectiva. Entonces, había un subsistema caracterizado fundamentalmente por la no selectividad y un subsistema caracterizado por la selectividad. Y digamos, en ese contexto, la tendencia a la segregación yo creo que es inevitable. O sea, eso lleva precisamente a darle a los padres crecientemente una razón para, en la medida en que pueden, por supuesto, en la medida en que satisfacen algún criterio de selectividad, huir del sistema no selectivo y moverse hacia un sistema selectivo. Por eso yo creo que la ley general, como no afectó esta característica, no interrumpió esa tendencia. Yo creo que la ley de inclusión sí afectó esa tendencia, esa característica, y entonces yo esperaría que un efecto de la ley de inclusión fuera un quiebre. Ojo, un quiebre que no se manifiesta, por supuesto, al día siguiente de la dictación. O sea, estos son procesos que tienen inercia. Pero yo creo que hay un principio de transformación en la ley de inclusión que yo no veo en la Ley General de Educación. Y por eso no me extraña los resultados que reporta el profesor Almonacid respecto de la Ley General de Educación. Eso es lo que yo habría esperado. Muchas gracias, profesor, por todo, por las conversaciones, ¿cierto?, de estas distintas preguntas. Y ahora, como le comenté, le damos un espacio para que quiera dar un mensaje final sobre lo que hemos reflexionado, sobre el mismo proceso o lo que sea su interés. Bueno, un brevísimo mensaje final, porque ya no hay mucho más o sea, sí, sigue habiendo mucho, siempre hay mucho más que agregar. No, este tipo de conversaciones es que yo creo que es fundamental. O sea, esta idea de que la convención no se puede encerrar a sí misma y que hay distintas maneras en que no se encierra a sí misma. Una de ellas es que los convencionales tengan actividades como esta, ¿no? Así que yo les agradezco la invitación y la participación en esta, como se dice hoy día, en este espacio. Y bueno, vienen cuestiones bien importantes. No voy a hacer campaña, supongo que no necesito mucho. Pero vienen decisiones bien importantes. Yo creo que no sé, no alcanza a ser un año, ¿no? O sea, yo algo así como los 8 meses que vienen, son 8 meses que van a marcar el futuro de Chile de un modo considerable. No irrevocablemente, porque las cosas nunca son así como irreversibles, ¿no? Pero que no sean irreversibles no quiere decir que no haya momentos de aceleración política. Y yo creo que estamos en un momento de una extraordinaria aceleración en el sentido de que están pasando cosas que van a tener consecuencias más profundas para el futuro que lo habitual. Una de ellas, no la única, obviamente, estamos 2 días de la elección, una de ellas es lo que está pasando en la convención y lo que resulta del proceso constituyente. Yo creo que hay mucha esperanza puesta ahí, que es una esperanza que no se puede defraudar.
No solo por razones morales, así porque estaría mal defraudar, por supuesto, eso va de suyo, pero también porque yo creo, como ya lo dije, que el 18 de octubre en Chile, la forma política chilena se derrumbó. O sea, nada menos que eso pasó el 18 de octubre. Y por eso todo lo que ha ocurrido después del 18 de octubre, que es tan inusual, estos proyectos inconstitucionales, o que se acusan inconstitucionales, que se defienden como inconstitucionales, o sea, estos proyectos que son inconstitucionales, ¿y qué? ¿No? El presidente que protestaba contra eso, y sin embargo no iba al Tribunal Constitucional que dio jugo, ¿se acuerdan? Cuando algún ministro, antes de la sesión, del momento en que iban a decidir, sale a la prensa a hablar en un matinal sobre el proyecto del tercer retiro, una conducta del sistema político que es calificada como parlamentarismo de facto. Eso lo que muestra, creo yo, es que los términos de funcionamiento del sistema político colapsaron el 18 de octubre y estamos en algún sentido viviendo con la inercia. O sea, claro, sigue habiendo alguien que se llama presidente, pero ya no, en fin. Lo que tiene de especial esta crisis, creo yo, profunda, causada por el colapso de la forma política chilena, un colapso producido por la irrupción del pueblo, además, ¿no? Es que tiene una ruta de salida. Eso yo creo que cambia considerablemente las cuestiones. Uno podría tener una situación de crisis como la actual sin ruta de salida, y eso sería mucho más problemático. Y esa ruta de salida es el proceso constituyente. Entonces yo creo que Chile se juega mucho en que esa ruta de salida sea eficaz para llevarnos a una nueva forma política que esté legitimada. Y de eso se trata el proceso constituyente, en mi opinión. Así que, y para eso, bueno, todo lo que haya que conversar sobre eso, tanto en instancias formales como la convención, pero también en instancias ciudadanas de todo tipo, más académicas, más en la plaza, etcétera, son todas oportunidades importantes, y por eso yo les agradezco la invitación. Sí, bueno, ya para finalizar, tanto los presentes como las personas que están online, bueno, agradecerles su asistencia, ¿cierto? Y la conexión. Creemos firmemente que el rol de la UNCE en su rol público, ¿cierto? De discutir estos espacios, principalmente, ¿cierto? Con algo tan relevante como se está llevando a cabo en la Convención Constitucional, es parte propia de su misión y su visión. Y que por lo tanto también a nosotros nos enorgullece que usted está acá y que podamos también con los estudiantes de pedagogía de diferentes carreras, como le comenté, tanto que están presenciales acá como conectados online, permita profundizar tanto su preparación profesional, pero también el rol que van a ejercer como futuros docentes de ojalá un sistema público mucho más justo, mucho más íntegro. Les queremos agradecer, que vamos a cortar la transmisión. Muchas gracias, muy buenos días, que estén